y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Ahí está. Fíjese que este gigante 40 días, 40 noches estaba retando a los ejércitos de Israel. Note que el ejército de Israel eran soldados. David no era un soldado, David era un pastor. ¿Sí? David era un joven pastor. ¿Sí? Entonces, pero note qué tremendo esto, porque David en sí fue por orden de su papá solamente llevarle unos panes, unos quesos a sus hermanos. Usted puede leer todo el capítulo para que le saque toda la carne. Dice que el papá de David lo manda con sus hermanos. Dice: ve, llévale este encargo, llévale estos panes, estos quesos a tus hermanos, y de paso mira para ver cómo están ellos, cómo les está yendo, porque están guerreando mis hijos por allá. Y nada, llegó David y estaban todos miedosos, nadie estaba peleando. Sí, y el gigante tenía 40 días, 40 noches diciendo: a ver, denme uno del pueblo de Israel que pelee contra mí. Si me vence, nosotros los filisteos les vamos a servir, pero si yo lo venzo, ustedes, el pueblo de Israel, nos va a servir. Entonces el rey Saúl y todo el ejército suyo tenían miedo. Pues si Saúl tenía miedo, imagínate los demás. Entonces todos tenían miedo, y por ahí llegó David, el pastorcito. Llegó David, hermano, enviado por su papá a llevar ese mandado. Y cuando él llega, se encuentra con que estaban estos en una loma y otros en otra, y el valle pues en medio, así como listos para pelear. Pero dijo David: ¿qué pasa? Dijeron: no, pues ya hace como 40 días, 40 noches que está pasando esto. Y David dijo: ¿cómo? ¿Tanto así? Y dijo: pues si quieren yo le peleo, como quieran, pues ¿qué tiene? Sí, y era un joven, él no era un guerrero como los demás. Pero David, hermano, David tenía algo que los demás no tenían. ¿Sabe qué era? O sea que los otros tenían espada, los otros tenían escudo, los otros traían armadura, estaban vestidos, traían casco, traían toda la armadura puesta de un soldado, de un guerrero. David no traía eso. David lo que traía era que conocía a Dios. Sí, David conocía a Dios. Por eso cuando él llega dice: pues yo le peleo. Y Saúl dice que le trató, si usted lee ahí, dice que Saúl trató, que le dijo: no, tú eres un jovencito. Es lo que le está diciendo: tú eres un jovencito, ese es un guerrero tremendo, gigante y guerrero. Dijo: no, ¿cómo que tú le vas a pelear? Tú eres un jovencito. Y David le empieza a decir eso que acabo de leer, y le dice él: ¿sabes qué? Mira, yo soy pastor de las ovejas de mi papá. ¿Sabes qué? Cuando se levantaba un león, un oso, una fiera para devorarlos, se los quería llevar, yo iba y les abría las quijadas y los deshacía. ¿Por qué? No era David con su fuerza, era que Dios estaba con David. Ahora, cuando sucedía esto, pues los mataba. Dice: ahora, dijo, el mismo Dios que me ha dado la victoria contra esos, me puede dar la victoria contra ese gigantón. O sea, contra ese problemón. Tal vez era un problema chico lo que confronté hace días, semanas, años atrás. Tal vez ahorita estoy confrontando un problema un poco más grande. Pero dice David: el mismo Dios que me dio la victoria ayer, me la puede dar ahora contra esto. ¿Por qué? Porque David conocía a Dios. Por eso el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. El pueblo que conoce a su Dios, hermano, pues sí mira al gigantote, pero es todo. Dice: ¿sabes qué? No lo voy a cargar, porque conmigo viene el gigante de gigantes. Y el que me dio la victoria ayer, me va a dar la victoria hoy. Y eso es lo que yo no entiendo, hermano, porque muchas veces a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado. Se nos olvida dónde Dios y cómo Dios obró en aquella ocasión, hermano. Entonces, por eso es importante conocer a Dios. Sí, entonces note que David confronta al gigante con unas piedras. ¿Sí? Con unas piedras, hermano, con la onda. Con una hulera, si le quiere decir así, con una onda.
Sí, el gigante dice que traía escudero, o sea, traía otra persona que le andaba, pues era el escudero de él. Sí, pero aún así David lo derrotó en el nombre de Jehová de los ejércitos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros conocemos a Dios, hermano, no hay nada que se ponga enfrente que nos vaya a amedrentar, o sea, que nos vaya a hacer que retrocedemos. O sea, que nosotros como pueblo de Dios no debemos retroceder, debemos seguir adelante. O sea, que nosotros como pueblo de Dios no podemos sacarle la vuelta a las montañas. Tenemos que subirlas, tenemos que escalarlas y conquistar. No podemos sacarle la vuelta a las cosas. Nomás le voy a decir unos ejemplos, usted los lee en la casa. Miramos a Josué, hermano, en el capítulo 6 de Josué. Miramos a Josué que Dios le da la victoria tomando a Jericó. Sí, Dios le dice, ¿sabes qué? Dice que Jericó, hermano, era impenetrable, o sea, no podían entrar ahí. En Josué capítulo 6, usted lo puede leer. Lea el capítulo 6 de Josué para yo no tomar más tiempo. Entonces, Dios les da la victoria a Josué. Sí, le da la victoria, le da las instrucciones. Sí, le da las instrucciones y le dice qué es lo que van a hacer. Sí, entonces miramos también en el capítulo 7 del libro de Jueces cómo Gedeón, o sea, Dios pone sus ojos sobre Gedeón, lo levanta como juez y toma a Gedeón y derrota con 300 personas. Oiga esto, con 300 personas Gedeón derrota a 100,000 enemigos. A 100,000, imagínense, 300 contra 100,000 es una gran diferencia. Si a mí me dijeran, ¿quieres $100,000 o $300? Yo decía 100,000, porque 100,000 es mucho. Entonces, note que 100,000 enemigos se levantaron en contra del pueblo de Dios. Dios levantó a Gedeón y con 300 hombres Dios les dio una grande victoria, porque en sí Dios es el que lo hace. En otras palabras, recuerda, estamos viendo que el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa, porque Gedeón, podemos ver que Dios le dice a Gedeón, oye, ¿sabes qué? Porque se le habían juntado como 32,000, creo, si no me equivoco, como 32,000 se habían juntado con Gedeón, pero Dios le dijo, oye, todavía son muchos, no sea que el pueblo va a decir que obtuvieron la victoria por ellos. No, mía es la victoria. Yo soy el que me encargo. Y Dios fue el que los derrotó. Sí, Dios los derrotó porque dice que Dios trajo confusión cuando Gedeón y los 300 hicieron lo que Dios les dijo que hicieran, las instrucciones. Sí, entonces Dios hizo que los mismos enemigos se derrotaran. En el capítulo 6 de Daniel vemos nuevamente también cómo es que Daniel, dice que Daniel era una persona que él acostumbraba, hermano, a abrir las ventanas de su terraza y adorar, orar a Dios. Y dice que por ahí le tenían envidia, ¿sí? Le tenían envidia a Daniel, y como no hallaban ni qué hablar de él o qué hacer en contra de él, dice que por ahí los envidiosos que estaban ahí en el reino hicieron que el rey firmara una ley donde decía que nadie podía levantar oración o plegaria a ningún Dios por 30 días. Pero como Daniel conocía a su Dios, él no se detuvo. Y como lo hacía, a él no lo detenía nada. ¿Sí? Se levantaba la ley, que nadie ore. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Sí? Entonces se levantó esa ley, que nadie ore, porque el que ore y sea el que lo hallen orando, lo van a echar al foso de los leones. ¿Se imagina? Hoy ni nos echan al foso de los leones y como quieran, pues usted sabe. Qué tremendo. Pero Daniel no le importó, porque Daniel conocía a su Dios. Sí, y Daniel dice que como Daniel, tal vez nosotros nos hubiéramos puesto ahí escondidos, donde no nos oyera nadie, pero Daniel dice que él abría las ventanas de su cuarto como siempre lo hacía. A él no le importó, él dijo, yo tengo que agradecerle a Dios. Y abría las ventanas, dice, hacia Jerusalén, como quien dice, y le daba gracias a Dios. Y por ahí los envidiosos le dijeron al rey, ¿sabe qué? Danielito no se sujeta, es un rebelde.
no te hace caso, rey. Y dice que lo echaron al foso de los leones. Usted lo puede ver en el capítulo 6 de Daniel, lo lee en la casa. Entonces dice que lo echaron al foso de los leones, pero el rey pues le dolió, porque Daniel era la mano derecha de él, como quien dice, y le dolió, pero ya lo había sellado. Entonces dijo, ya no me puedo retractar, o sea, ya no puedo quitar lo que ya dije, porque cuando el rey firmaba o sellaba con el anillo, ya nadie lo podía quitar. Tremendo, ¿verdad? Entonces, bueno, sucedió que lo echan al foso de los leones, pero dice la Biblia, si usted lee, dice que el rey hizo vigilia por Daniel, dice que no pudo dormir, y dice que en la mañana el rey va y le toca, ahí en la cueva, sí, al foso de los leones, va y le toca, Daniel, al Dios a quien tú continuamente sirves, ¿te pudo rescatar? Y que Daniel le dijo, ay, rey, ya me despertaste, estaba bien dormido. Dice, rey, dice, viva para siempre. Dice, no, hombre, mi Dios, dijo, le tapó la boca a los leones. Porque no importa cuántos leones anden alrededor tuyo, hermano, cuando tú conoces a Dios y confías en Él, Dios le tapa la boca a los bocones, a los leones. Sí, aquellos que hablan de ti, aquellos que murmuran de ti, tú nomás esfuérzate y sigue adorando a Dios, que Dios se encarga de tus enemigos. Dios se encarga, mira, cállese. Por eso dice Isaías 54:17, que ninguna arma forjada en contra nuestra prosperará, y que condenaremos toda lengua mentirosa que se levante en contra de nosotros, porque esa es la herencia como hijos, como siervos de Jehová. De Jehová es la venganza. Entonces Daniel dijo, no, hombre, rey, Dios le cerró la boca a los leones. Aquí estaban los leones ahí, ni se oían. Sí, Dios le dio la victoria. Termino con esto. En Daniel capítulo 3 sucede algo parecido, porque también otros envidiosos, en Daniel capítulo 3, está Sadrach, Mesach y Abednego. Sí, Abednego. Estos tres jóvenes. Y también por ahí se levanta se da una orden de que el rey hace una estatua, y dice que cuando tocaban las flautas, los tamboriles, cuando hacían el ruidazo y cuando se acababa de tocar los instrumentos, dice que todos deberían de hacer reverencia a la estatua del rey. Sí, pero Sadrach, Mesach y Abednego, estos conocían a Dios. Dijeron, nosotros no nos vamos a arrodillar. ¿Por qué? Porque ellos conocían a Dios. Sí le voy a enseñar un versículo, perdón, sí le quiero enseñar un versículo en Daniel, capítulo 3, versículo 16 nomás. Y lo demás lo lee en la casa. Entonces, ellos dijeron, nosotros no tenemos por qué estarnos arrodillando. Y por ahí, pues otra vez los envidiosos van con el rey y le dicen, ¿sabes qué? Aquí hay tres jóvenes que no están haciendo caso, no se están sometiendo, rey, porque les tenían envidia. Entonces, en el versículo 16, le dije capítulo 3 de Daniel, fíjese en el versículo 16, dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuál asunto? Porque mire, cuando hicieron todo eso, todo ese rito, y dice que todos reverenciaban la estatua, pero dice que estos tres jóvenes no reverenciaron nada. Ellos porque decían, no, nosotros no vamos a hacer eso, nosotros le damos la gloria a Dios. Entonces el rey Nabucodonosor viene y les dice, miren jóvenes, les voy a dar chance, les voy a dar una chance más. ¿Sabe que cuando oigan el ruidazo y parando, ustedes van a honrar mi estatua que acabo de levantar? Porque si no, van a ser echados al horno de fuego, o sea, al fuego. Entonces, por eso Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron al rey aquí, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, oiga esto, he aquí nuestro Dios a quien servimos,
puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Porque dijo, les voy a dar chance, y dijo, mira, nosotros conocemos nuestro Dios, Él nos puede librar, pero aún si no nos libra, como quiera. Note, dijo, Él puede librarnos, pero si no, como quiera. Oh, ¿cómo hace falta hoy en día eso? Hace falta hoy en día esa clase de confesión de la iglesia, porque la iglesia tristemente hoy, si Dios no le hace lo que quiere, ya no vuelve, o se olvida de Dios, o dice que Dios no pudo, etcétera. Pero note, estos jóvenes dijeron, nuestro Dios puede rescatarnos, pero si no, como quiera no. Qué bueno que nosotros pudiéramos, la iglesia, decir, ¿sabes qué? Mi Dios puede suplir mi necesidad, y si no la quiere suplir, como quiera, le voy a alabar. Pero no, ¿por qué no fuiste? No, pues, que ando desanimado. Sí, o sea que nosotros, hermanos, debemos de tomar esta posición, porque es lo que le decía al principio, debemos de saber reconocer nuestra identidad. No porque Dios no nos salvó quiere decir que no es poderoso. No porque no nos sanó quiere decir que Él no puede sanar. No porque Dios no complete lo que sea, no quiere decir que Dios no puede suplir. Dios puede, pero Él quiere ver que si yo me voy a esforzar y voy a actuar y le voy a creer a Él. ¿Sí? Entonces dice la palabra, usted lo puede leer más adelante y yo termino ya. Entonces dice la palabra que el rey pues se enojó. Óigame, se enojó porque estos jóvenes bien decididos dijeron, échanos si quieres, nuestro Dios nos salva de ti, del horno y de tu mano, pero si no, como quiera no vamos a adorar tu estatua. Y dice que el rey se enojó y dijo, ¿sabes qué? Calienten el horno de fuego 7 veces más caliente. ¿Sí? Porque cuando tú te decides a servirle a Dios, no te quiero desanimar, pero cuando tú te decides a decir, sí, Señor, dice el Nabucodonosor, préndele el fuego 7 veces más. Pero ¿sabes qué? Dice que agarraron a estos jóvenes y dice que cuando estaba tan caliente, cuando los echaron adentro, dice que los guardias que los echaron adentro se murieron, se consumieron por lo caliente. Y dice la palabra, para terminar, dice que cuando estaban ahí adentro, el rey, pues estaban viendo de acá de afuera, yo creo que tenían un vidrio por ahí, y que le dijo, oye, ¿qué no echaron 3 adentro? Dijo, sí, rey, ¿por qué? Dijo, pues yo veo 4. Dijo, yo veo 4. Dijo, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. O sea, en otras palabras, hermano, cuando tú te atreves a confiar en Dios, aunque atravieses la prueba, Él está contigo. Por eso dice, mas el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. Y regularmente cuando la iglesia, no ustedes, pero los que no vinieron, cuando están pasando algo, ¿dónde estás, Dios? Dios dice, hey, aquí ando contigo en el fuego. Él está con nosotros. Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, llave número 6, conocer a Dios. Mas el pueblo que conoce a su Dios se esfuerza y actúa. O sea que hacemos lo que debemos de hacer. No importa que las cosas no vayan como... Es fácil hacer las cosas que debemos hacer cuando van las cosas como queremos. Lo difícil es hacer difícil es hacer las cosas que debemos hacer cuando todo va en nuestra contra. Pero cuando conocemos a Dios, nos esforzamos, y como dice este canto, aunque no te pueda ver, aunque no pueda ver, aunque no te pueda ver, sé que estás sobrando. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Dios, porque tú estás con nosotros. Padre, en verdad necesitamos conocerte. Ayúdanos a la iglesia a conocerte, Señor. Padre, tu palabra dice que el pueblo que te conoce se esfuerza y actúa. Ayúdanos, Padre, a ser un pueblo que te conoce,
porque Padre, para así poder esforzarnos y actuar. Padre, que podamos actuar y hacer lo que debemos de hacer, aun cuando las cosas no van como queremos. Padre, yo te pido que selles esta enseñanza, esta palabra en la tabla de nuestro corazón, pero que sobre todas las cosas podamos poner en práctica estas llaves, que podamos usar estas llaves, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, por tu presencia, y te pido que nos ayudes a cada uno en el nombre de Jesús.